¿cómo se llama? Pero eso es, ahí está la nota de ustedes acá, es un 6 de la primera entrega. Mm. Ya. Eh, ¿Paso al otro archivo, ¿no? Ya, bueno. Eh, ya, perdón. Ahora sí. Ya, ustedes, entonces, acá tienen las demandas, sí, les vi un poco, les vi el aspecto de transporte con transbordo. Entonces, lo que están haciendo es, desde un sector de la mina, llevar a una planta y de la planta llevar a los clientes. Ya. Algo que se podría hacer es que a lo mejor las plantas, no sé, bueno, y te pregunto a ti eh, ¿cómo se llama? Porque ustedes son los que saben de la operación de esto. Entonces, algo que se podría hacer es posible que las plantas, por alguna configuración que tengan, solamente puedan procesar desde cierta ley hacia arriba o desde cierta ley hacia abajo. Ya. Pero podríamos agregar eso. Ya. Mm. Me imagino, sí, me imagino que, por ejemplo, si, pero, claro, pero, por ejemplo, no sé, una planta podría estar como construida de manera que pudiera aceptarte, por ejemplo, solamente de 0,8 hacia arriba o de ser como... Espera un poquito, mi idea es esta. Mi idea es que, por ejemplo, ustedes pudieran tener, eh, por ejemplo, acá tuvieran sus plantas y acá tuvieran los sectores de la mina y que, por ejemplo, claro, y según la ley que tiene, esto solamente lo pueden llevar hasta acá o hasta acá, perdón. Claro, pero un poquito, le voy a dejar, o sea, para que quede como más, para que no quede como extraño. No, por ejemplo, esta solamente la puedes llevar hacia allá. Esta de acá la puedes llevar hacia acá o hacia acá, por ejemplo. Porque las dos plantas te admiten te admiten, claro, el requisito de ley. Y esta suponte lo puedes llevar a todas. ¿Te tinca algo así? Y yo creo que con eso estamos, porque ahí al final es un cambio sencillo, eh, y donde ahí lo que sí tendrías hay dos formas en las que se podría, eh, en la que se podría implementar eso. Una es con variables binarias y la otra es con subconjuntos. En términos de modelo de clase, en términos de modelo de instancia, cuando lo implementen va a ser en el Excel seleccionar manualmente cuáles celdas corresponden a la planta que pueden llegar. Ya. Entonces, un poquito, voy a borrar acá para que pasemos justamente ayer creo no, no está aquí. Ya, hay que buscarlo. Eh,
está en... Ya, van a tener un... y aquí no le tengo que cambiar van a tener un conjunto adicional que agregar. Llamémosle, llamémosle D sub I, que va a ser un conjunto de centros de CD, le voy a poner para que admiten. ¿Cómo se llama en términos técnicos? No es el mineral en sí, porque el mineral lo extraen de, ¿cómo dijiste? ¿Sedimento? O lo que extraes de la planta, o sea, de las minas antes de procesarlo. ¿Cuál es el nombre técnico? Ya. No, pero ahí ustedes mismos lo pueden buscar. Sí, en el fondo es decir, como ya, ok, el nombre de la materia prima antes de procesarlo y sacarle el minero, antes de sacarle el cobre. Entonces, te admiten, le voy a poner punto suspensivo, eh, desde la planta, desde el sector. Entonces, con eso, teniendo eso, o ese conjunto adicional, ahí ustedes lo pueden definir en forma de, en vez de definirlo, o sea, ese conjunto ustedes lo definen en función de las leyes, pero tienen que explicar que lo definen en función de las leyes, pero conceptualmente, o sea, no, espérate, me estoy enredando yo. Un momento. Eh, Tienen que explicar que va a haber un conjunto de centros de distribución o que solo va a haber algunos centros de distribución que van a admitir la materia prima desde cada sector, porque no todos admiten la misma ley. Lo mismo que hemos conversado, pero escrito en texto cuando hagan la descripción del problema. Entonces, teniendo eso, no sé si le sacaste un pantallazo o algo para que... Genial. Entonces, para borrarlo, para ir a la siguiente día. Ah, ya, ok. Sí. Perdón. Ujú. Sí, es algo pequeño, pero que sí no es como usual que se ocupe. Entonces, y suele ser un poco complejo de entender lo de los subconjuntos. Entonces, que ya lo ocupen también es suficiente. ¿Qué más? Acá, acá. Estoy viendo cómo, porque aplicarle cambios chicos sueltos podría eventualmente solamente como limitar algunas cosas y no todas. Entonces,
Recuérdame, por favor, la ley el, era como, o sea, es una medida, pero es en sí el porcentaje de lo que trae, o en específico, ¿qué es la ley? Claro, pero el tema es, tú extraes de la planta, o sea, extraes de la mina, lo llevas a la planta, en la planta lo procesas y después el producto que sale de las plantas es estándar. Claro, claro, pero eso pasa en la planta. Pero mi pregunta es si es que, si es que al salir de la planta, cuando sale como el producto terminado, ¿hay un estándar, digamos, o hay un cierto... No, mi tema es que tanto... Ujú. Sí, dale más. Ya, ese es mi tema. Entonces, mi pregunta iba más por el lado de qué tanta, qué, digamos, porcentaje suele ser el que se desecha desde las plantas, digamos. Cuando ustedes lo separan, cuando sacan el cobre, digamos, el resto, qué tanto porcentaje de lo que entró como materia prima es? Claro, es que me refiero a que, suponte, esto es lo que entra a la planta. Esto es como la materia prima que viene desde los sectores, entra a la planta y de aquí sale las láminas de cobre y sale lo que tú dices que se desecha. ¿Cierto? La pregunta es, ¿esto de la materia, del volumen, en realidad de la masa de lo que venía de acá, esto de aquí, qué tanto eso, claro, cuánto se desecha? En realidad, ya, pero, claro, no, pero no, o sea, en realidad lo que estoy buscando es algo un poco más abstracto ahora ya. La pregunta es si es que lo que se desecha, lo que se desecha no es despreciable, digamos, en el sentido en que no es poco, no es como que desechan como un polvillo, digamos, ¿no? Desechan una masa. Ya, entonces, pero, no, pero mira, es que lo que pasa es que podemos hacer algo distinto. Ya, voy a borrar esto, porque un poco para no complicar la existencia, además también, hay otra cosa que podrían eventualmente hacer, que es, eh, porque si esto viene, a mí me interesa que después ustedes le pongan números que les hagan sentido, ¿no? A mí no, pero me interesa que si esto viene desde acá quiero hacer el cambio. Entonces, suponte que tú tienes una densidad de cobre, pongámosle D sub I, porque viene desde el sector I, ¿ya? Que definen ese parámetro. Le vamos a poner.
Mejor, creo que Rho era la densidad, no me acuerdo, no estoy seguro. Para que no se confunda con la demanda. Eh, entonces, teniendo la densidad, ustedes podrían decir, ok, la sumatoria de I perteneciente a P de uno sobre, o sea, creo que es uno sobre, déjame escribirlo completo primero y después ver si es que no está embarrando, pero creo que debería ser así. No, vamos a tener que trabajarlo distinto. Ya, ya, vamos a tener que trabajarlo distinto. Vamos a tener que modificar esa restricción, porque si no, no calza matemáticamente. Vamos a tener que modificar esta poco, porque si no hay que ser variable. ¿Cuánto estamos de tiempo? Ah, no, pues. Es que, a ver, si es que yo tomo, no sé por qué lo estaba dividiendo, si es que yo tomo lo que viene, lo que estoy enviando y lo multiplico por la densidad, estoy tomando solamente la materia prima que es el cobre. No sé por qué lo estaba dividiendo, estaba haciendo puras tonterías. Acá tendrían que ponerle acá tendrían que ponerle ese error.
Ya, mira, tendrían que ponerle ahí ese error, esa sería una. La otra, si es que efectivamente lo van a hacer equilibrado, o sea, que justo es que igual va a ser complicado, porque tendrían que como que setear antes el tema de la oferta, la demanda. O sea, hay que buscar una forma en la que no se permita, en la que no se permita, ya, vamos a hacer algo. Esto lo tenía anotado, ¿cierto? Eso es. Ya, genial. Vamos a volver acá arriba. Vamos a hacer un cambio acá. Mm, No por el otro, pero acá vamos a escribir peso, mm, acá, como conjunto de plantas, eh, conjunto de sectores en realidad, porque estamos tomando el primero como sector. Los que se admite materia prima desde la planta K. Ya, de los que se admite materia prima desde la planta K. Entonces, a nivel intermedio estamos tomando las plantas y con este conjunto hacemos un poco lo que habíamos hecho con el D sub I, pero al revés, ¿cierto? Y ahora aquí, ah, aquí P sub K, P sub K, Rho sub I, y ahí está. ¿Me cachaste la idea? Porque yo sé que me enredé harto, lo siento, estoy como un poco improvisando igual sobre la marcha, pero pues, estoy pensando ¿verdad que la densidad por volumen? No, perdón, o sea, ahí estaba, no, no es una densidad, o sea, no es una densidad en sí, estaba pensando que la verdad que la densidad es masa por volumen. Yo estoy pensando en un porcentaje, no recuerdo el nombre, no sé, no recuerdo si tiene un nombre técnico, estoy pensando en un porcentaje masa-masa. ¿Cuánto porcentaje de la masa que claro, el porcentaje, no es la densidad, si tenéis razón. Es como un estimado de de la masa que traes de materia prima, cuánto de eso es cobre. Sí. Después de eso, como lo que consideren para, por ejemplo, porque después el resto de lo que ustedes sacan, lo toman para procesarlo, tal vez para otro producto. Me dijiste que tenían otros minerales como oro, plata, etcétera, que eso ustedes lo podrían tomar. Te lo dejo como idea para que lo dejes anotado como en la parte de las conclusiones, por ejemplo, como que con el stock, cuando en la entrega 3 cuando el stock quiere decir como, por ejemplo, qué otras cosas le mejorarían al modelo o qué otros aspectos no se podrían incluir, ¿cachai? O sea, un poco para tenerlo en cuenta para después.
claro, pero ahí ya se empieza a hacer como más denso el modelo en varios aspectos. Podría incluso llegar a pasar porque aparte que el Excel tampoco le soporta tantas variables y tantas restricciones. Entonces, con una instancia muy grande podrían tener problemas con eso. Así que eso, y con eso estarían listos. Dale, no, tranqui, está bien. Sí, dale más. Sí, ay. Lo último, antes que se me pase, porque les había puesto aquí también lenguaje claro y adecuado, formato, no me acuerdo por qué, el formato no me acuerdo específicamente por qué era, deben haber sido detalles como justificado del texto, cosas así, como cosas pequeñas, por si acaso. O alguna, o por ejemplo, unas mayúsculas, alguna falta de ortografía, cosas pequeñas. Así que eso. Ya, cuídate, estamos hablando, que estés súper. Chao. Igual.